Buenas tardes, nosotros somos el grupo 2. El grupo está integrado por Anchundia Sornosa Jonathan, Franco Espinales Yandri, Bonevilla Richard y Ramírez Zambrano Ruth. Nuestro tema es el diseño de un intercambiador de calor de coraza y tubos por el acondicionamiento térmico de mezclas en la elaboración de cremas cosméticas. Como una breve introducción, tenemos que en la industria cosmética el control térmico es esencial para asegurar productos estables y de calidad. En la empresa Dermabelle, fabricamos cremas hidratantes. Uno de los principales retos es mantener la temperatura adecuada durante la mezcla de la fase acuosa. Actualmente el calentamiento y enfriamiento se hacen por separado, lo que genera pérdidas de energía y aumento de los tiempos de producción. Nuestra propuesta técnica se propone implementar un intercambiador de calor tipo coraza y tubos que reutiliza el calor del agua caliente residual del proceso de enfriamiento para poder precalentar el agua tratada a la fase acuosa, de la fase acuosa. Esto mejorará la eficiencia energética, reducirá los tiempos entre lotes y aumentará la sostenibilidad del producto. Una breve justificación es que tenemos que asegurar una mezcla homogénea y estable. Con esto logramos reducir el consumo energético y los costos operativos y permitiendo aplicar principios de transferencia de calor y diseño térmico. Dentro de los fundamentos y las bases teóricas un poco más sobresalientes en este tema, tenemos lo que son las operaciones dentro de las operaciones unitarias, que son procesos comunes dentro de cualquier industria, como lo que es el mezclado, el calentamiento y el enfriamiento. Dentro de la mecánica de fluidos, este estudia cómo se comportan los líquidos y gases, la hidráulica y la neumática, que son aplicaciones prácticas del movimiento del fluido y líquidos gaseosos. En transferencia de calor tenemos la conducción, la convección y la radiación, que están por aquí. La conducción, que es por calor al contacto. La convección es un movimiento de calor dentro del fluido y la radiación, calor transmitido sin contacto. Dentro de las propiedades de fluidos, tenemos las primarias y secundarias. Las primarias son la presión, densidad y temperatura. Y las secundarias son viscosa, conducción térmica y entre otras. Aquí también podemos ver ya un poco más sobre lo que son los intercambiadores de calor de coraza. Están un poco más especificados a detalle. Y para reducirlo tenemos un cuadro que nos describe las ventajas y las desventajas de ellos. Como primera instancia tenemos el intercambiador de coraza y tubos, que en las ventajas tenemos que tiene altas tasas de transferencia de calor, un rango de presión y temperatura más amplio, estructura mecánica robusta, lo que garantiza una alta confiabilidad, son equipos de fácil limpieza. Y desventaja es que la eficiencia del intercambiador de calor es menor que otros tipos de intercambiadores. Y este puede tener zonas estancadas en el lado de la coraza. Y el intercambiador de placa tiene alto coeficiente de transferencia de calor, gran adaptabilidad al área de transferencia de calor. Y en desventajas tenemos que es una presión de uso limitada, no es adecuado para fluidos con sólidos en suspensión y no son adecuados para fluidos viscosos. A continuación, mis compañeros les va a explicar un poco más del tema. Muchas gracias. Buenas tardes, a continuación les voy a hablar sobre la descripción del caso. Puedes colocar en la parte de la descripción del caso. Ya, nuestra empresa de Dermabelle se dedica a la producción de cremas hidratantes. Uno de sus principales retos es el control térmico durante la mezcla, ya que esta es una fase acuosa y debe alcanzar una temperatura específica para lograr una emulsión estable, una textura homogénea y garantizar la calidad del producto final.
Tenemos como proceso productivo de las cremas hidratantes, esto consta de varias etapas clave, donde el control térmico es fundamental para asegurar la calidad y estabilidad del producto. Tenemos las dos fases principales, que son la fase oleosa y la fase acuosa. Esta fase incluye aceites vegetales, mantecas, emulsionantes y conservantes. Este se calienta a temperaturas de 70 y 80 grados centígrados en un tanque especial para licuar los ingredientes sólidos y facilitar la mezcla homogénea. En la fase acuosa, compuesta principalmente por aguas y otros ingredientes solubles en agua, también se calienta cuidadosamente hasta una temperatura específica que permita una emulsificación con la fase oleosa. Tenemos el control térmico y uso de intercambiador de calor. Nuestra empresa, para optimizar el consumo energético y tiempo del proceso, utiliza un intercambiador de calor de tipo coraza y tubos con los siguientes roles de los fluidos auxiliares. Tenemos el fluido caliente, este va del lado de la coraza, y tenemos el fluido frío que va en la parte del lado de los tubos. El fluido caliente, este circula a 90 grados centígrados con un flujo másico de 1080,01 kilogramos por hora. Esta agua recoge el calor residual del enfriamiento de la crema finalizada y sale del intercambiador a 70,84 grados centígrados. Así, el calor no se pierde, sino que reutiliza, contribuyendo a la eficiencia térmica del proceso. Pero el fluido frío, esta es un agua fresca a 30 grados Celsius, proveniente del sistema de abastecimiento de agua tratada o recirculación dentro de la planta. Este posee un flujo másico de 2.711,89 kilogramos por hora, y esta es destinada para precalentarla hasta 37,66 grados centígrados dentro del intercambiador. Esta agua precalentada se utiliza para calentar de forma indirecta la fase acuosa de la siguiente tanda de producción mediante camisas térmicas o serpentines que rodean los tanques de mezcla. Tenemos también el proceso productivo y su relación con los fluidos. En la recepción y preparación de las materias primas, estas reciben y almacenan los ingredientes sólidos y líquidos. El agua fría tratada y filtrada proviene del sistema interno de agua purificada de la planta. Generalmente esta temperatura es controlada como a 30 grados Celsius en climas cálidos, como por decir aquí en la ciudad de Manta. La preparación de la fase acuosa, es un tanque de mezcla, se añade el agua tratada y los ingredientes solubles. Esta agua ingresa a 30 grados centígrados como fluido frío. La fase acuosa se calienta hasta llegar a una temperatura normalmente de 70 a 80 grados centígrados Celsius. Y ya en este punto, para el agua fresca a 30 grados Celsius, se desvía hacia el lado de los tubos para así ser precalentada y elevando su temperatura hasta 37,66 grados Celsius, antes de continuar el calentamiento final en el tanque mediante camisas térmicas o serpentinas. Listo. Gracias. Hola, mi nombre es Jonathan. Yo les voy a hablar sobre nuestro esquema de lo que viene siendo la elaboración de la producción de cremas hidratantes. Partimos de nuestro primer punto, que son estos tanques, los cuales vienen siendo nuestra parte inicial, que la tomamos como parte de recepción y preparación de materia prima, en lo que actúa lo que viene siendo el agua, los aditivos, los activos, el emulsificante. Tenemos dos tuberías, en las cuales pasará nuestro fluido, claramente inicio del agua. Eh, Habrá dos partes de los que actúan dos fases, lo que es la fase acuosa y la fase oleosa. Aquí, la fase oleosa. En donde en la fase oleosa, que es en este tanque de aquí, es la parte donde incluyen las mezclas, que viene siendo los vegetales, las mantecas, el emulsificante y los conservantes. Aquí se calienta a una temperatura de 70 y 80 grados centígrados en este tanque especial para licuar los ingredientes sólidos y facilitar una mezcla homogénea. Bueno, partiendo de estas tuberías de aquí, lo que viene siendo que nuestros fluidos llegarían a este tanque en donde actúa lo que viene siendo la mezcla. Claramente lo acabo de explicar. Luego viene esta parte de aquí, en esta máquina de aquí, que es donde actúa la fase oleosa. Donde actúa la fase oleosa una vez que se da esta parte de la fase oleosa, que es la mezcla,
de los ingredientes que cabe de indicar, se dirige a este tanque de aquí. Se podría decir que funciona también como parte de almacenamiento de la fase oleosa. Aquí pasan a lo que viene siendo a la emulsificación, donde en la emulsificación sucede lo siguiente. Siendo esta parte, ambas fases a temperatura precisa se mezclan bajo agitación vigorosa, formando la emulsificación. Básicamente es una mezcla. Bueno, estos dos tanques de aquí se los coloco como parte de la emulsificación, donde por ahí mismo se hace un control térmico crucial para obtener la textura y la estabilidad adecuada. En esta parte claramente se enfría con ayuda de bombas, como se ven aquí. Bueno, de aquí pasa al siguiente punto que viene siendo este intercambiador de aquí, que no es nada más ni nada menos que es donde interviene lo que es la parte de la recuperación de la energía. Agua caliente recuperada del sistema de enfriamiento de productos terminados, ahora llamada fluido caliente, que está a 90 grados centígrados con un flujo de 1080,01 kilogramos sobre hora, se dirige al lado de la coraza del intercambiador. Y allí cede lo que viene siendo parte de su calor del agua fría, que es un fluido frío de 30 grados centígrados con un flujo de 2711,89 kilogramos sobre hora, que fluye por el lado de los tubos, que fluye por esta parte calentándola hasta los 37,66 grados centígrados. El agua caliente ya enfriada ahora a 70,84 grados centígrados puede reciclarse, desecharse de la forma más controlada o destinarse para otras utilidades auxiliares. Y en este punto de aquí es otro proceso de enfriamiento que es donde actúa. Una vez que pasa de la recuperación de la energía, se dirigen a esta parte de enfriamiento. Y aquí por último es donde se dirigen las cremas, ya el producto terminado, y el agua recircula para otros procesos internos, que en esta parte se indicaría que es como inicio del ciclo. Listo, eso sería nuestro sketch. Como parte opcional, hicimos esta parte de acá que viene siendo donde se hace lo que viene siendo el embalaje para el proceso de distribución, donde se encartona, se ve así por temas del proceso de lacto. Otra cosita más de dónde nace cada valor, está recargado aquí en nuestro Excel, en el planteamiento del problema, tenemos nuestro flujo mágico que está marcado en esta parte, con su temperatura, tenemos nuestro otro flujo que pasa por los tubos, que es de 2711,89 kilogramos, también está marcado aquí. Y la parte de los cálculos se los explicará mi otro compañero. Buenas, bueno, en lo que encontramos en la parte de lo que es el Excel, podemos encontrar lo que son las tablas que ocupamos, las fichas técnicas del intercambiador y las fichas que nosotros ocupamos para saber ciertos datos para poder realizar el ejercicio. Como en parte principal del ejercicio, tenemos los cálculos de temperatura de dos flujos, que son para sacar la temperatura media del, del flujo frío. Para sacar la temperatura, después de eso sacamos lo que es el cálculo para el flujo de calor, que eso lo sacamos mediante el cálculo de intercambio de energía, para saber qué tanto intercambia con el fluido frío. Después realizamos lo que es un balance de energía, donde tenemos que, como asumimos una temperatura de 49,6 Joule CP,
de 4181 joules sobre kilogramos al cuadrado, sobre kilogramos centígrados. ¿Por qué asumimos este valor? Porque Q es igual a Q, o sea, el fluido frío va a obtener el mismo valor del fluido caliente en ese sentido, donde podemos ver que la temperatura final del, del fluido va a ser de 37,66, como está expresado aquí. El cálculo de la temperatura para el fluido frío va a ser de 33 con aplicando la fórmula para el segundo fluido. El intercambio va a ser de 4,27. Por eso tenemos en comparación, en, en el cálculo que tenemos, en comparación, que es verificar el CP en las tablas de la temperatura obtenida, que es el 37,6. Es el cálculo que tenemos y el cálculo que la tabla de la ficha técnica nos, que obtuvimos del intercambiador de calor. El control baja de 30 a 30 caliente menos la temperatura. Y para el segundo fluido, la temperatura de salida del fluido caliente menos la temperatura de entrada del fluido frío, que set- es 70,84 menos 30 grados centígrados, que nos da una variación de temperatura de 40,84. Se necesita la variación de temperatura para calcular la temperatura media logarítmica. La temperatura media logarítmica la obtenemos como eh, con una fórmula que dice que la variación de temperatura 1 menos la variación de temperatura 2 dividido para el logaritmo natural de la variación de temperatura 1 sobre la variación de temperatura 2, obteniendo de esa manera un cálculo de 35, perdón. Para el cálculo de la temperatura media logarítmica correspondiente, tenemos que P es igual a T menos T1 minúscula y dividido para T1 menos T1 minúscula. De esa manera, ¿para qué? Para tener una presión estándar. Para verificar los datos que hemos obtenido, los podemos verificar en la parte de lo que es la tabla de la ficha técnica que, no, que obtuvimos en relación al equipo. De ahí se puede obtener que, que los cálculos para el área interna de los tubos también la tenemos en la ficha técnica que nos da las especificaciones, los diámetros y las áreas de los tubos. ¿Cómo calcular el área interna de los tubos? El área interna de los tubos la calculamos de la siguiente manera.
igual a pi, de ahí va la longitud o el diámetro interno sobre 2 elevado al cuadrado dividido para 4, dándonos una área interna de 0,0026 metros cuadrados. De ahí también tenemos que calcular el área interna de los tubos, tenemos el área total de los tubos y el fluido de los tubos, la velocidad de fluido, para así poder hacer el cálculo de los números de tubos, pero para eso también tenemos que tener lo que es el cálculo del número de Reynolds. El número de Reynolds, también el número de Prandtl, el número de Nusselt. Por, por cualquier variación que tengamos, para calcular el coeficiente interno, el área configurada de la coraza y el cálculo del diámetro equivalente, el cálculo de número de Prandtl, el cálculo de la velocidad, el cálculo para ambos fluidos, dando que el cálculo de la longitud que está en la ficha técnica que nosotros tenemos es igual a al intercambiador que nosotros estábamos correlacionando, viendo que en la empresa necesitamos un intercambiador con exactamente las mismas capacidades y las mismas necesidades, obteniendo así que el intercambiador de calor que hemos elegido es correcto para la simulación de, del esquema que estamos haciendo en relación a la empresa. Como conclusiones podemos obtener que una simulación para el dimensionamiento del intercambiador de calor concluye que la temperatura de fluido frío fue de 37,6 cuando se elevó, porque la entrada era de 30. La diferencia media logarítmica del intercambiador de calor en corriente es de 45,80. El coeficiente de calor de los tubos es de 3165,13 watts sobre metro sobre centígrado. Las dimensiones de la coraza del intercambiador es de 0,0017. El coeficiente del calor de los tubos es de 1116,93. Y como recomendaciones se puede decir que al momento de haber elegido el intercambiador de calor fue de manera correcta y de manera productiva, ya que se, es un intercambiador que tiene una resistencia a la corrosión, especialmente considerando que va a estar colocado al agua a diferentes temperaturas. Y eso garantiza la durabilidad del intercambiador. Y las dimensiones del intercambiador fueron correctas y no se malgastó cualquier tipo de recurso que pueda haber utilizado en otras áreas.